Campo magnético por Juan José Barrios Arlante. Campo magnético. Se conoce que los imanes permanentes, como se les denomina, tienen dos polaridades magnéticas, una polaridad denominada norte y otra polaridad denominada sur. Esos imanes modifican su espacio alrededor, creando lo que se conoce como campo magnético. Ese campo magnético se acostumbra a representar a través de líneas, las cuales, en el caso de los imanes, van orientadas desde el polo norte magnético hacia el polo sur magnético. A diferencia de las líneas de campo eléctrico, se acostumbran a representar de manera cerradas, o trazos cerrados o trazos completos en este caso. Ese campo magnético se representa con la letra B mayúscula, se le coloca una sajita en la parte superior, recordando que el campo magnético también representa una cantidad física vectorial. De forma similar a lo que ocurre con un imán permanente, nuestro planeta o el planeta Tierra también se comporta, por así decirlo, como un imán, de tal forma que las líneas de campo magnético generadas por la Tierra entonces van orientadas desde el polo norte magnético, que está ubicado en el sur geográfico, hacia el sur magnético, que está ubicado en el norte geográfico, así como se indica en la figura. Esas líneas de campo magnético fueron descritas o se han descrito a través de la historia. Las líneas de campo magnético o el concepto de campo magnético fue introducido o descrito muy bien por el señor Michael Faraday. En Dinamarca, el señor Hans Christian Ørsted demostró lo siguiente: haciendo experimentos en el laboratorio, experimentos de circuitos eléctricos, posiblemente de manera accidental, se percató que al colocar una brújula cerca de una corriente eléctrica, el sentido de orientación de la brújula se veía afectado por la corriente. Siendo un poco, digamos, escéptico, invirtió el sentido de circulación de la corriente en el alambre y colocó la brújula. Y se percató que el sentido de orientación de la brújula, que está magnetizada, se cambiaba también su orientación. Siguió con el experimento y posteriormente le cortó la corriente o quitó la corriente del alambre y la brújula volvió a su estado normal o natural. La orientación de la brújula volvió a su estado, digámoslo así, natural, por así decirlo. Esto, por así advertirlo, dio el inicio o el pie para que se relacionara o hubiera una relación entre la parte eléctrica y la parte magnética. O sea, de alguna forma la corriente eléctrica estaba afectando esta brújula o la parte de la aguja de la brújula que está magnetizada, de alguna manera era afectada por esta corriente. Y entonces empieza una relación física entre la corriente eléctrica y los campos magnéticos y viceversa. Eso lo instruye muy bien el señor Faraday posteriormente. Es Michael Faraday quien determina las líneas de campo magnético o la forma que tienen las líneas de campo magnético generadas por una corriente eléctrica. En el caso de un hilo rectilíneo por el cual circula una corriente en un sentido específico, se advierte que son líneas tangentes a círculos concéntricos con respecto al sentido de circulación de la corriente. En este caso, por ahora, si aplicamos la regla de la mano derecha, el dedo pulgar apuntaría hacia el sentido de la corriente en el hilo y los 4 dedos que, por así decirlo, enrollan el dedo pulgar indicarían el sentido que tienen las líneas de campo magnético que son tangentes a esos círculos concéntricos en ese hilo, en este caso rectilíneo. Ok, entonces aquí en este caso
las líneas de campo magnético tendrían este sentido, por así decirlo, serían tangentes a estos círculos concéntricos. ¿Ok? Son líneas de campo magnético generadas por un hilo rectilíneo. Podemos ubicarnos en cualquier parte del hilo y vamos a tener una geometría similar en todas las regiones que nos ubiquemos con respecto a ese hilo rectilíneo. Entonces son líneas tangentes a círculos concéntricos y quedarían orientadas en este sentido más o menos o aproximadamente. Si a este alambre se toma y se le da la forma en una parte, en una muy buena aproximación de un anillo, las líneas de campo magnético generadas por esa corriente que circula por este anillo, teniendo en cuenta el sentido de la corriente que va, como indica la sajita o la flecha, va recorriendo todo este sentido en el hilo, en el anillo, perdón. Entonces las líneas de campo magnético serían orientadas de esta manera. Aquí en el centro del anillo se tiene la mayor intensidad de campo magnético y queda orientado, sería una línea aproximadamente rectilínea que queda orientada en este caso, en este sentido y en esta dirección. También se puede tomar este hilo y enrollarlo en algo cilíndrico y adoptaría la forma de lo que se denomina como bobina, ¿sí? Y entonces aquí hay una bobina por la cual circula una corriente. Estos puntos que están aquí indican que la corriente viene saliendo, por así decirlo. Esto es una sección transversal de una bobina, se hizo un corte, y por aquí la corriente va entrando. Eso quiere decir que la corriente en este sentido va circulando, perdón, en este sentido en el embobinado, por lo cual crea o genera líneas de campo magnético de esta manera. Quedan orientadas de esta manera, como siempre, en la parte central del embobinado, de forma similar a lo que sucedió en el anillo, se tiene la mayor intensidad de campo magnético. Más adelante estas líneas de campo por aquí, por fuera de la bobina, se van a despreciar y se va a tener en cuenta únicamente las líneas de campo que van a lo largo del núcleo o del centro o del eje de la bobina que se esté utilizando. Pero el esquema representativo de las líneas de campo magnético generado por este embobinado sería de esta manera. De nuevo se tienen que el campo magnético se representa por la letra B con una flecha en la parte superior o con una sajita en la parte superior, y si no, entonces la B se escribiría en negrita indicando que el campo magnético es una cantidad física vectorial nuevamente. Estas líneas de campo fueron determinadas de forma cualitativa por el señor Michael Faraday. Más adelante, James Clerk Maxwell es quien describe todo lo explicado por Faraday de forma cualitativa. Maxwell lo explica matemáticamente o físico-matemáticamente y se complementa todo el estudio del electromagnetismo. Ahora ya se sabe que no solo los imanes generan campos magnéticos, los imanes permanentes, ni nuestro planeta, sino que también se tiene que las corrientes eléctricas, que son cargas eléctricas en movimiento, generan a su alrededor o modifican su alrededor de forma magnética, creando ese campo magnético alrededor de ellas. Entonces vamos a hacer el estudio de la fuerza magnética que experimentan las cargas eléctricas cuando ellas se mueven dentro de un campo magnético externo, por así decirlo. Esa fuerza magnética se representa por la ecuación que está enumerada aquí como 1 y es una cantidad física vectorial porque es una fuerza y
se define como el producto vectorial de Q, la carga, por la velocidad de la carga, cruz el campo magnético donde ella esté sumergida o donde ella se esté moviendo o con el cual ella esté interactuando. A ese campo magnético se le acostumbra a denominar campo magnético externo. Más adelante nos vamos a percatar que si una corriente eléctrica, que son campos, genera campos magnéticos a su alrededor, una carga eléctrica en movimiento también lo va a hacer, va a generar un campo magnético adicional al campo eléctrico que ella genera, solo cuando la carga eléctrica se mueve, pero eso se estudiará más adelante. Al tener la fuerza magnética, está aquí en la ecuación 1, la unidad de fuerza sigue siendo la misma en el sistema internacional, que es el Newton, el que ya se conoce o se identifica, y entonces en este mismo sistema la unidad del campo magnético es el Tesla. De allí que al despejar de esta ecuación 1 la unidad de campo magnético, un Tesla sería igual a la unidad de fuerza sobre o dividido por la unidad de carga por la unidad de las unidades de velocidad. Entonces un Tesla es igual a un Newton sobre Coulombio por metros por segundo. Un Coulomb sobre segundo, recuerden que eso representa la unidad de corriente, que es el amperio. Entonces un Tesla también se puede escribir como un Newton sobre amperio por metro. Entonces aquí se tiene la unidad de la intensidad del campo magnético y se identifica que la unidad de fuerza magnética es el Newton. Sigue siendo el Newton. Teniendo en cuenta que la ecuación 1 exige una operación entre dos vectores o un producto vectorial entre dos vectores, entonces el resultado es un nuevo vector. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo cual, al tener la operación del producto cruz, pues se puede identificar cuando la fuerza magnética que experimenta la carga que se mueve dentro del campo magnético externo es máxima, cuando es nula, cuando toma un valor diferente de esos dos. Por ejemplo, es máxima cuando el producto, cuando la velocidad de la partícula sea perpendicular al campo magnético o viceversa. Entonces aquí tendríamos un producto escalar máximo. Al ser una fuerza, una cantidad física vectorial, esto de aquí queda multiplicado por un vector unitario, la fuerza magnética, porque es una cantidad física vectorial. Si hablamos de que ese producto escalar fue máximo, se puede tomar la magnitud de esa fuerza y entonces la magnitud de la fuerza magnética de esa carga es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético donde ella esté sumergida o moviéndose, por así decir. La fuerza magnética también puede ser cero. En el mejor de los casos se tiene cuando los vectores velocidad y campo magnético sean paralelos. Entonces ahí se tiene fuerza magnética cero. También se tiene fuerza magnética cero cuando no haya campo, cuando la velocidad de la carga sea cero o la partícula esté en reposo o no se tenga carga eléctrica. Esas serían las ecuaciones, los valores donde la fuerza es cero de forma básica, por así decirlo. Y también se tiene la fuerza magnética a través del concepto de producto cruz o producto vectorial, donde esto es Q por B por seno de teta multiplicado por un vector unitario. En esta ecuación 1 se hace necesario que se tenga en cuenta la naturaleza de la carga eléctrica al momento de hacer las operaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si la carga eléctrica es positiva, entonces en esta ecuación 1 se coloca la carga positiva. Y si la carga es negativa, entonces en esta ecuación número 1 la carga se coloca como negativa. Siguiendo con el concepto de fuerza magnética sobre una carga que se mueve dentro de un campo magnético externo, se tiene el siguiente ejemplo. Antes de proceder con el ejemplo, se debe tener presente los vectores unitarios o cómo está orientado el plano cartesiano o cómo se va a ubicar el plano cartesiano o el sistema de coordenadas cartesianas tridimensional para este tipo de ejercicios o para este tipo de problemas o fenómenos físicos. Entonces aquí tenemos que la ecuación 1, vuelvo y reitero, es un producto vectorial. Hay que tener presente cuál es el resultado de operar I cruz J, I cruz kappa, kappa cruz J, J cruz kappa, kappa cruz I, ¿sí? I cruz I, J cruz J. O sea, ese producto entre los vectores unitarios, el resultado de ese producto vectorial se debe tener presente. Es algo que ya el estudiantado debe tener a mano a estas alturas de sus estudios universitarios en este caso. Entonces aquí tenemos una partícula la cual se mueve con una velocidad v
y va a ingresar a un campo magnético externo, por así decirlo. En este caso, la velocidad de la partícula o la partícula se mueve hacia la derecha, quiere decir que la velocidad, según este plano cartesiano indicado en el esquema, la velocidad tiene dirección en y. El campo magnético externo, que está identificado por estas cruces o estas X, entonces indica que el campo va entrando o va ingresando de forma perpendicular al plano de la hoja o de la diapositiva en este caso, lo cual implica que la dirección del campo magnético sería, teniendo en cuenta el plano cartesiano indicado aquí, sería en dirección menos J, por lo cual al hacer el producto cruz entre los vectores unitarios, al estar unidimensionalmente los dos, es fácil hacer la operación de la velocidad que está en i y del campo que está en menos k. Entonces se multiplicaría i cruz menos k, entrega como resultado j. Eso hace que en ese momento, en ese instante donde llegó la partícula a interactuar con el campo magnético, inmediatamente ella experimenta una fuerza eléctrica que va a quedar orientada hacia J en el esquema que se está mostrando. ¿Ok? Entonces allí también se puede percatar uno de que la fuerza magnética es máxima porque la velocidad y el campo magnético son perpendiculares entre sí. En cualquier parte de ese plano de la superficie de la diapositiva, de la hoja de la presentación, la velocidad y el campo siempre van a ser perpendiculares, por lo cual la fuerza eléctrica que experimenta la partícula o la carga eléctrica que se indica también es máxima en este caso. Entonces se debe tener presente, nuevamente reitero, la naturaleza de la carga. Si la carga hubiese sido negativa, entonces el sentido más no la dirección de la fuerza cambia, queda orientada hacia abajo, si la naturaleza de la carga fuera negativa. Eso es teniendo en cuenta lo que representa la ecuación número 1. Siguiendo con el experimento, con el ejercicio de la carga o de la partícula que ingresó al campo magnético moviéndose de manera horizontal, por así decirlo, inicialmente, ella experimenta una fuerza eléctrica que en ese instante, en ese momento, la fuerza va dirigida hacia la parte superior, pero la trayectoria de la partícula es horizontal, hacia la derecha en este caso. Pero esa fuerza eléctrica va hacia arriba, eso hace que esta fuerza hace que esta partícula desvíe su trayectoria y en todo instante, en este caso, hablando de una forma, digamos, experimentalmente hablando, modelando el fenómeno, la partícula va a experimentar un movimiento circular uniforme, ¿sí? O aproximadamente uniforme, donde se tiene que la magnitud de la fuerza magnética es máxima en todo momento y es igual a la magnitud de la carga por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético donde ella se está moviendo, donde ella se encuentra sumergida. Eso hace que el movimiento circular, que adquiere la partícula es debido a la fuerza magnética que representa la fuerza centrípeta. ¿Sí? En todo momento la fuerza siempre está dirigida, la fuerza magnética siempre está dirigida hacia el centro de esa trayectoria circular. Entonces la fuerza magnética está representada, la fuerza centrípeta está representada o representa la fuerza magnética que es igual a Q por B por B. La fuerza centrípeta, si se puede recordar un poco lo que se vio en física 1, en física mecánica, entonces es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Aquí se le colocó el subíndice Q porque aquí se habla o se está hablando del movimiento de una carga dentro del campo magnético y que esa carga adquiere ese movimiento circular uniforme. Entonces aquí la fuerza centrípeta de esta carga sobre esta partícula es igual a la masa de esa partícula por la aceleración centrípeta. También el concepto de aceleración centrípeta se estudió y es igual a una de las representaciones es donde la aceleración centrípeta es igual a b cuadrado sobre r. R sería el radio de la órbita que tiene, de la órbita circular que tiene la partícula, y también se tiene que esta velocidad es igual a la frecuencia angular por el radio. Al reemplazar aquí en esta parte de la igualdad o de la ecuación, esto nos quedaría como la masa por la frecuencia angular al cuadrado por r, donde vuelvo y reitero, r es el radio de la órbita de la partícula.
Así las cosas, entonces la fuerza centrípeta, que es la fuerza magnética, que es igual a Q por B, se reemplaza en toda esta estructura matemática y se obtiene esta estructura. De aquí se pueden obtener tres igualdades. La primera de ellas es donde Q por B, o sea, carga por velocidad por campo magnético, se iguala a la masa de la partícula o de la carga por la aceleración centrípeta. Esa es una de las ecuaciones. La otra ecuación es donde la carga por la velocidad por el campo se iguala a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. De aquí, esta velocidad es la misma que está aquí, así que se puede simplificar y se reduce y se obtiene la ecuación 3, donde carga por V por masa por velocidad sobre el radio de la órbita. Esa es la ecuación número 3. Aquí, si se conoce cualquiera de estas 5 variables, se puede conocer la incógnita. Si tenemos la carga, el campo magnético, la masa de la carga, la velocidad de la carga, se puede encontrar el radio de la órbita que ella puede experimentar dentro de ese campo magnético donde ella se está moviendo. También, al reemplazar aquí, en esta parte de la igualdad, que la carga por la velocidad por el campo magnético es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, se reemplaza V, que V es igual a omega por R, como se dijo anteriormente. Entonces aquí se obtiene que esto nos quedaría como Q por omega R por campo magnético es igual a la masa por omega R al cuadrado por R, porque este R se simplificaría uno de los radios. Aquí se simplifica nuevamente el radio, se simplifica una de las frecuencias y se obtiene que la frecuencia angular de esa partícula que se mueve dentro de ese campo magnético externo se puede determinar si se conoce la carga, la magnitud del campo magnético y la masa de esa partícula que orbita o de esa carga eléctrica que orbita dentro de ese campo magnético. Si seguimos con la ecuación, o si se sigue con la ecuación anterior, se tiene que, por movimiento circular, la frecuencia angular también se puede expresar en términos de la frecuencia fundamental. La frecuencia angular es igual a 2pi por f, de aquí se despeja f, y f es igual a la frecuencia angular sobre 2pi. Cuando ya se tenga el valor de la frecuencia angular, se puede encontrar el valor de la frecuencia fundamental. En los dispositivos o en los aceleradores de partículas hay uno que se llama o se denomina ciclotrón, por lo cual a esta frecuencia que se determina con los datos de la ecuación anterior se le denomina frecuencia de ciclotrón. La medida de E sobre ME. E es la carga del electrón y ME es la masa de la carga del electrón. Esto es una medida que determinó el señor Thomson a través de un dispositivo experimental que él mismo diseñó. Entonces aquí se tiene un esquema representativo de ese dispositivo realizado por el señor Thomson. Inicialmente se tiene un dispositivo que genera un potencial muy alto, hablamos de más de 10.000, 20.000, 30.000 voltios, ¿sí? Entonces tenemos un potencial muy alto y ese potencial alto hace que se desprendan electrones o rayos de electrones. Aquí se tiene un dispositivo para colimar, se denomina esto, ¿sí? O filtrar, por así decirlo, y que solo pasen un rayo específicamente de electrones por esa parte o esa región. Ese dispositivo también está conectado al potencial alto. Y entonces así los electrones se mueven, en este caso en el dispositivo, de izquierda a derecha con una velocidad determinada. Entonces aquí ese electrón va a pasar por toda esta región de este dispositivo y aquí en esta parte del espacio se tiene algo estratégico diseñado por Thomson. Primero se tienen dos placas o dos láminas paralelas que están conectadas a una fuente de voltaje que se conoce el valor de ese potencial y se conoce la separación entre las placas, se conocen las dimensiones de las placas. Todos esos datos son conocidos o eran conocidos por el experimentador inicial, que en este caso fue Thomson. Y allí entre las placas se crea un campo eléctrico que está orientado de mayor a menor potencial, o de más a menos, como se dice, así como se indica en la figura. Además, entre los lados o los extremos de ese dispositivo electrónico se colocan un dispositivo que genere una intensidad de campo magnético, el cual también se conoce, ¿sí? O se puede conocer, porque era manipulado, puede ser manipulado por el operador respectivo o por el experimentador respectivo.
Entonces aquí se tiene un campo magnético externo del cual también se tiene conocimiento y se conoce su intensidad. O sea, se conoce la intensidad del campo magnético y se conoce la intensidad del campo eléctrico. Siguiendo aquí con los electrones, aquí los teníamos por así decirlo pausados, esos electrones deben ingresar a ese espacio donde está simultáneamente el campo eléctrico y el campo magnético. Como son electrones que se mueven a una velocidad muy alta, entonces él va a experimentar una fuerza magnética, porque está sumergido dentro de un campo magnético externo. Esa fuerza magnética queda orientada hacia abajo, pero al estar sumergido también en un campo eléctrico externo, va a experimentar una fuerza eléctrica, y esa fuerza eléctrica que él experimenta, ya eso se estudió, esa fuerza eléctrica queda orientada hacia arriba. Y entonces se puede manipular el dispositivo eléctrico o electrónico o electromagnético de tal forma que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se igualen en magnitud. Entonces, si la fuerza eléctrica y la fuerza magnética es igual en magnitud, se tiene una posibilidad muy importante aquí. Esto fue un hallazgo muy bueno, muy importante, porque conociendo el campo eléctrico y el campo magnético se puede conocer, en ese entonces se podía llegar a conocer la velocidad de los electrones, y ya eso era un gran avance. O sea, científicamente hablando, determinar la velocidad aproximada con que se movían los electrones que eran disparados, por así decirlo, por el dispositivo, ya era un avance. Entonces se tiene la velocidad, cómo determinar el valor numérico de la velocidad de los electrones. Luego, esos electrones siguen sus trayectorias y caían en una pantalla fluorescente. Yo me atrevería a decir que este sería el esquema representativo de los primeros televisores, por así decirlo, de rayos catódicos. Es un tubo de rayos catódicos, por así decirlo. Entonces aquí se tiene lo siguiente. Posteriormente, esa velocidad que adquieren los electrones, que se tiene la posibilidad de encontrar, que ya hay una ecuación matemática estratégica, entonces está relacionada, esa rapidez con que esas cargas eléctricas se mueven, está relacionada íntimamente con el potencial que la genera. O sea que la energía cinética que adquieren las cargas se puede igualar con la energía potencial que ellas tenían, o que hicieron, por así decirlo, que ellas salieran así disparadas. Entonces aquí, así las cosas, la energía cinética, en este caso, para la carga del electrón o para el electrón, que es la partícula que se está estudiando, entonces es igual a un medio de la masa. Aquí se coloca el subíndice E para recordar que es la masa del electrón, por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad también es la velocidad de esos electrones dentro de este dispositivo de rayos catódicos. La energía potencial eléctrica asociada a los electrones, como ya se estudió anteriormente, es igual a la carga por el potencial. En este caso es el potencial generador o el potencial alto, como se denomina aquí. Al reemplazar la expresión matemática de la velocidad que ya se conoce o que ya se tiene, o la forma de conocerla en términos del campo eléctrico y del campo magnético, donde se mueve la partícula por esa región del tubo de rayos catódicos, entonces se obtiene la ecuación esta que está aquí, ¿sí? Y aquí se tiene que, esta sería la ecuación número 7, aquí se sustituye B y se tiene esta parte, donde es la masa del electrón por el campo al cuadrado por B cuadrado. Pero no se conocía en ese momento el valor numérico de la masa del electrón ni de la carga del electrón. Así que lo que haya Thomson, o lo que determinó Thomson en su momento, es la razón matemática entre la carga del electrón y la masa de los electrones, que fue un hallazgo importante. Y ese está dado aquí por la ecuación número 7, por así decirlo. Aquí tenemos que la razón matemática entre la carga del electrón y la masa del electrón es igual a todo esto que está aquí al lado derecho de la expresión. Como se dijo anteriormente, Thomson realizó un gran hallazgo al determinar la razón matemática entre la carga y la masa de los electrones. Con ese valor numérico se trabajó un buen tiempo. Ese valor numérico estaba dado aproximadamente por estos números, por este valor numérico que está aquí, en una muy buena aproximación. Esto era colombio sobre kilogramos, teniendo en cuenta las unidades en el sistema internacional. No es sino 15 años después, bastante tiempo, se trabajó con este valor numérico, donde Millikan, a través de su experimento de la gota de aceite,
logró determinar la carga del electrón. Y con ese valor de la carga del electrón determinado por Millikan y el valor numérico de la razón matemática entre E y M determinada por Thomson, se logra determinar la masa de los electrones en una muy buena aproximación. Fue un hallazgo determinado por no solo esos dos científicos, sino muchos científicos que cada quien generó su aporte, pero estos son uno de los aportes que se han siempre mostrado con mayor relevancia históricamente hablando.